ahí. Bueno, hola del otro lado también. Hemos tiempo? vuelto, digo, porque nos hemos tomado un receso de descanso, ¿no? Así que si nos buscaron y no encontraban programas nuevos, era porque, bueno, nos tomamos todo julio y recién ahora arrancando nuevamente. Son importantes los descansos para esto, para comenzar con más energía, con más ganas de comunicar. Sí, y enfocarnos también otra vez, aparte, ¿no? Sí. Así que, y porque además teníamos, te cuento, ¿no? Porque veníamos con un montón de proyectos ahora que en esta parte del año que queda tenemos que ir armando algunas cositas, entonces hacía falta el descanso y juntarnos en alguna reunión, ¿no? Pero bueno, ahí... Es lo más sano, sí, es lo más sano, parar para poder seguir. Bueno. Si no, vamos muy cargados. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Troncoso. Sí. Gracias por invitarme a charlar sobre un tema que muy pocas veces se toca y compartir experiencias, tanto las mías como yo también escuchar las de ustedes, así uno se enriquece y puede realizar mejor los cuidados o el acompañamiento. Bueno, porque hoy vamos a hablar precisamente de lo que es, desde nuestro lugar, obviamente desde el acompañamiento. Vos sos enfermero, trabajaste muchos años dentro de lo que es el servicio de cuidados paliativos, porque hoy lo que queríamos traer a conversar era el duelo, ¿no? Bien, bien. Cuando hablamos de duelo, el duelo es un abanico de cosas, un abanico de sentires, un abanico de angustia. Uno siempre habla de duelo y el duelo lo canaliza cuando parte un ser querido, pero también uno duela cuando termina una relación con la pareja, uno duela cuando pierde un objeto querido o cuando roba un objeto querido. Uno duela muchas cosas, no solamente las partidas de los seres queridos, sino duela un montón de cosas y sentires que nos hacen pensar, que nos hacen crecer y que nos hacen ser distintas personas, porque cada vez que pasamos por una etapa de duelo, crecemos como personas y si hay algo más lindo que es crecer como persona, mucho mejor. Claro. Que te sirva para futuros cambios, futuras guías hacia el otro. Sí, muchas veces ahí pensaba también, anteriormente habíamos estado charlando, esto del duelo, las etapas de la vida se duelan también, ¿no? En el mismo desarrollo. Tal cual. Uno, perdón, con las edades, eso como lo que vos decías, con la crisis de los 40, la crisis de los 50, uno empieza a sentir otras cosas que son tan ricas, pero también empieza a duelar lo que fue. Lo que no fui. Lo que no fue. Lo que no voy a poder ser. Tal cual, todo ese tipo de cosas uno las duela. El trabajo que no pude tener. El trabajo que no pude tener, sí. O un amigo se puede duelar. Sí. Una relación de amistad. Totalmente. Cuando uno se le va a un amigo, ya sea por partida, o porque se va al exterior, o porque cambia de barrio, no está tan fácil como para ir y llegar. Entonces, eso es duelo también. Entonces, eso viene un acompañamiento. Sí, totalmente. Y esto es eso, de pasar de lo que había, de lo que estaba, a algo, a darse la oportunidad también de lo que viene, ¿no? Y por eso es tan importante, me parece, ese punto de poder duelar, de poder hacer ese proceso, de poder uno estar en una entrega y también de lo que está sucediendo, ¿no? Y de la despedida. Tal cual, los duelos son tan importantes en nosotros, pero tenemos que duelar en el momento que estamos duelando, no sobrecargarnos de trabajo, sobrecargarnos de cosas y guardar los duelos, porque el cuerpo le pasa factura más adelante. Si uno no duela en el momento que tiene que duelar, si uno no sufre cuando tiene que sufrir, el cuerpo le pasa factura más adelante, con alguna enfermedad, con algún desequilibrio emocional, con algo el cuerpo factura. Sí, es verdad. Sí, porque quieras o no, ese tipo de situaciones que nos atraviesan nos modifican, nos quiebran,
internamente. Totalmente, Por eso se totalmente. dice que es el trabajo del duelo, porque hay que hacer Sí. un trabajo para poder elaborar y tramitar psíquicamente esas situaciones. Cuando parte alguien, según la bibliografía, no todos somos iguales, pero se dice que tiene que pasar un año y medio, porque tiene que pasar el cumpleaños del que partió, si es un niño, el día del niño, si las navidades, el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños del abuelo que ya no está, o sea, todos esos factores llevan un año, y uno en ese periodo tiene que empezar a crecer y a vivir sin la persona que no está. Y eso hace que uno vaya creciendo. Y una de las cosas que más sana a los duelos son las palabras y el tiempo, obviamente. Y si encontramos una escucha importante, mucho mejor. No siempre se hacen buenos duelos. No siempre hay buenos acompañantes de duelos. No siempre hay buena predisposición para escuchar al duelista, al que está duelando. Duelista, Sí. nunca había escuchado esa palabra. ¿Por qué? Sí. Porque, corazón, uno no siempre está de ánimo para escuchar. Sí. Y uno puede estar escuchando y alguien está llorando y mira la hora. Claro, sí. Y estar tan indiferente ante el llanto del otro. Lo tenés que agarrar de la mano, lo tenés que abrazar, lo tenés que... Y uno no tiene que decir nada. Cualquier cosa que diga entorpece el momento del duelo del otro. Sí, se me venían frases así típicas, ¿no? De que personas que le dicen a la otra, que dice, bueno, la vida sigue. Ya va a pasar. Ya está. Sí, la vida sigue para vos que no velás. Para mí la vida se detuvo. Porque perdí a la persona que amaba, o porque perdí el objeto, o porque perdí algo. El proyecto. El proyecto que tenía con mi pareja se La perdió. cotidianidad, nosotros que trabajamos en la cotidianidad, perdemos la cotidianidad. Hasta ayer yo almorzaba, compartía una casa o compartía ciertos encuentros si no era algo conviviente. O Y compartía los cuidados del enfermo. Te preparabas para cuidar al enfermo. Te preparabas para acompañar a alguien que hoy no está. Por eso algo de mí se va con esa persona, con esa situación. Entonces Tal también cual. pierdo algo de mí. Ujú. Y sí, por eso llorás. Por eso duelás, por eso te duele el alma. Es ante Por la eso pérdida. pasa. La pérdida. Mire, nosotros hemos formado el equipo de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Neuquén en el año 95 aproximadamente. Y visitábamos al niño crónicamente enfermo y en etapa terminal en su casa. Era un equipo donde trabajaba una pediatra y distintos especialistas de acuerdo a la patología del niño. Si el niño tenía algún problema cardiológico, el cardiólogo iba a la casa, cardiólogo infantil. Si el chico tenía un problema respiratorio, iba a la kinesióloga para ayudar. Siempre trabajamos con una trabajadora social. Los especialistas que nos acompañaban eran especialistas. Nosotros éramos los formados en cuidados paliativos. Entonces, todo bonito. Todos teníamos formación en cuidados paliativos. No, al que menos le cuesta trabajar en cuidados paliativos es el enfermero, porque desde nuestra formación como enfermero nos enseñan a cuidar. Nos enseñan a cuidar del otro. Nos enseñan a escuchar, nos enseñan a acompañar. No hacían los médicos. Sí, La el muerte, enfermero está la más muerte para cercano. los médicos es el fracaso de su estudio. Claro. Porque se muere el paciente después de tanto saber. Mirá, La ciencia no tiene más para ofrecerle. Y yo llego como enfermero, vos llegás como compañero terapéutico a abrazar, A escuchar. a escuchar y abrazar, Ser acompañado. que es lo que necesita la persona. La ciencia no le puede dar más nada, vos le podés dar un abrazo. Mirá si no es importante. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, no hacíamos visitas de duelo. No estaba dentro del proyecto hacer visitas de duelo. ¿Cómo sería visita de eso? No hacíamos... ¿Qué significa? No hacíamos visita de duelo. No estaba proyectado en el equipo
visitar al familiar cuando partió el paciente. A los post. Claro, a la familia. A la familia. El post. Claro. Hasta que nos dimos cuenta que los pacientes, la familia venían al hospital. Y cada vez que venía era sentarse y estar todo el tiempo que esa persona necesitara. Cuando yo digo todo el tiempo que... Porque llegaba y contaba cómo estaba ella, cómo estaban los hijos, cómo estaba el marido, cómo estaba la familia. ¿Y usted cómo está? Y ahí empezaba a decir cómo estaba esa persona. Y era hablar de la persona que no está, era llorar, era contar todas las angustias que tenía, todo el tiempo que le sobraba, porque no tenía quien cuidar, todo el tiempo que estaba de brazos cruzados porque ya no tenía tanto trabajo, porque la persona que cuidaba ya no estaba. Y empezaron a hablar de los duelos, del duelo que estaba pasando y cómo tenía que llevarlo, qué es lo que tenía que hacer y todo eso. Entonces, una vez que nos ocurrió un par de veces ese tipo de cosas, el equipo se reunió y tenemos que empezar a proyectar visitas de duelo. ¿Cuándo surgen las visitas de duelo? Después de esa demanda que había. ¿Y cuándo hacemos la visita de duelo? A los 10 días. Porque en los primeros 10 días está la abuela, está la tía, está la mamá, está la pareja, está toda la familia pendiente de las personas más allegadas al paciente, ya sea esposa, ya sea marido, ya sea abuelo. Todas las personas están sosteniendo un poco a las personas que quedaron. Después de ese tiempo, la gente empieza a hacer su vida normal, como decías vos. Entonces, ahí los que duelan se quedan solos. Y ahí se empiezan a dar cuenta de la pérdida. Claro. Entonces, lo aconsejable para hacer visitas de duelo es a la semana. Entonces, que uno vaya a la semana a escuchar a una madre que perdió a su hijo, a un papá que perdió a su hijo, a escuchar a los hermanitos, es muy conmovedor porque le empiezan a contar cosas. Uno le empieza a decir cosas a los padres. ¿Qué le dice uno? De lo que le gustaba, de los chistes que contaba, de cómo hablaba, de cómo lo esperaba, de toda una serie de cosas que nosotros, como enfermeros o como médicos, como equipo de cuidados paliativos que los visitaba, no pasó por alto todos esos detalles. Entonces, todo eso a la madre o a la familia como le reconforta. Hacíamos 2 o 3 visitas de duelo. Una vez que uno veía que se iba encarrilando, cuando digo se iba encarrilando es que si ya llegábamos no charlábamos tanto de la partida, charlábamos de los otros hijos, charlábamos del proyecto, charlábamos de cosas. Eso habla de un buen duelo. Hacer un duelo sano. Claro, Sí, sí. duelo sano, si se puede decir sano, ¿no? Sí, un duelo sano. O más adaptativo. Que Claro. comprendería, ¿no? Un duelo sano. Un duelo sano ¿no? más Pues yo comprendido. creo que poder hablar de la realidad, ¿no? De poder ponerlo en palabras también, en algún lugar lo sucedido, ¿no? Que la persona, a la persona que acompañamos, digo, nosotros pensamos por ahí, a la persona que acompañamos, darle el espacio y la escucha, ¿no? Y habilitarlo a que pueda ponerlo en palabras, ¿no? Esta partida, esta pérdida, también en el caso, como decíamos, no solamente de muerte física, sino en mucha gente, muchas personas separándose después de 40 años de matrimonio. Tal cual, sí. Entonces es como decir, bueno, ¿cuál sería el duelo más sano? Y hoy hablábamos también temprano la importancia de ritualizar, ¿no? Ese momento, de los ritos que hemos a lo largo de la historia, ¿no? Generado para poder duelar también, para darle este pasaje, ¿no? Porque es eso, el pasaje de una situación, de un momento, de una persona, ¿no? Y
dónde están? Últimamente cada vez se están perdiendo mucho más los rituales que teníamos antes, cuando éramos chicos. Qué sé yo, el velorio de 24 horas no existe más. Ahora es un par de horas. Ahora es un par de horas. Ir a misa no existe más, hacer la misa de cuerpo presente no existe más. Todos esos rituales, desde lo religioso, que te ayudaban tanto, y los rituales de estar ahí, de que toda la gente venga, los rituales del velorio, los rituales del sepelio, ya no se están usando. Eso tiene que ver con que hoy también lo charlábamos, con que la muerte no es rentable. O es muy rentable. O es muy rentable para algunos. Porque por ahora, eso, capaz que una por vez eso muerto pagar 24 horas el velatorio, apagarlo 3 horas, capaz que... Claro, tal cual. Y lo otro que hablábamos hoy también es que una persona, una vez que parte, una vez que muere, deja de consumir. O sea que a la sociedad ya no le servís más. Claro. Porque ya no consumís. Es muy fuerte, pero es lo que estamos viendo. Es como que de ser un ritual cultural pasa a ser un trámite. Tal cual, Sí, sí. tal cual. Y Y es de eso. ahí vienen los duelos, cada vez hay más gente que va al psicólogo porque tiene problemas de una cosa, problemas de la otra y termina siendo que está duelando lo que pasó hace 5 años atrás. O 20, sí. O no importa, Sí, pero viste, pero cada vez hay el- más psicólogos atendiendo este tipo de patologías. Por eso la idea de ponernos a pensar más allá de los rituales que ya estaban instaurados y que ahora comienzan a perderse, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos ritualizar esto? ¿De qué manera podemos elaborar esto, ¿no? Con la otra persona? Para vos, ¿cuál sería algo significativo para duelar, ¿no? Para hacer este proceso? Para mí, lo más significativo en los tiempos que vivimos es poder dialogar con el otro, poder dialogar con la persona que te genere confianza, con la persona que tenga capacidad de escucha, con la persona que tenga una actitud no enjuiciadora para contigo. ¿Por qué? Porque la que está dolando sos vos. Yo no, yo te acompaño en tu duelo, entonces no puedo poner mi ansiedad en tu duelo. Claro. Tengo que acompañarte en todo tu proceso, con una escucha atenta, no con una escucha así como que te estoy mirando ahora, sino con... O sea, claro, por eso, porque mi mirada te intimida que vos hagas, se te caiga una lágrima, diga... Ay, además esto que decís, la ansiedad. La ansiedad. Mi mirada puesta sobre vos puede generar toda una ansiedad mía de querer resolver Y que no y en el sufras, otro y que una lo pases lo presión más de rápido decir posible. no puedo llorar tanto, porque también esa. No llores. ¿Cuánto tiempo se puede llorar? ¿No? Y se Claro. ponen un montón de manuales. Creo que también Claro, ahí, y eso es tan único, eso lo sentís Claro. vos nada más. por eso a mí me A lo hace mejor vos pensar no un te- poquito, perdón, ¿no? Empecé a pensar un poquito ahora los tiempos. Que no hay un tiempo, es el duelo a duelo como nosotros el caso a caso, ¿no? Es el duelo a duelo, el tiempo que tiene y respetar el tiempo, ¿no? A la otra persona de duelar. Claro. Porque no tiene un tramo, bueno, duelamos un año. No. Pues puede No. pasar que dueles un año como te puede... 4 meses. Exacto. Creo que el 5 respetar años. el tiempo... Claro, o 5 años. No Sí. importa, o sea, cuando ya 5 años patológico. Sí, y pienso en esas Cuando situaciones sí. cuando no se hace nunca el duelo, cuando te encontrás Claro, que cuando no hace se- 20 años que pasó una situación determinada y la persona todavía lo vive como que fue hoy, como que fue Claro, ayer, está en ese tal cual, presente tal ahí cual. y no... Con el asunto de, como hablábamos hoy, con el asunto de los rituales, nos pasó con los desaparecidos. ¿Por qué hay tantas madres desesperadas por su hijo? ¿Por qué no puedo cumplir los rituales? Sí, Claro. porque no un ¿Por lugar... qué nos dolió tanto la pandemia? Sí. Porque no podíamos duelar, no podíamos acompañar a nuestros seres queridos. Por eso digo, ¿Por qué y hemos sufrido ante tanto esa- la pandemia? Y ante Los esa desaparecidos tienen que imposibilidad, ver Claro. con eso, sí, claro que sí. ante la imposibilidad precisamente es donde uno debe inventar una manera de hacer ese ritual. Yo les voy a decir algo muy sencillo, ¿no? De decir, bueno, acá está,
esto es. ¿Dónde lo vamos a dejar? Ahora, de ahora en más. ¿Dónde lo vamos a dejar? Hay gente que elegirá y demás dejarlo ahí, ¿no? Y hay gente que elegirá decir, bueno, esto me lo llevo y lo entierro. Porque el entierro es el ritual más significativo, que esa persona necesita. Simbólico, claro. Pero ponerlo en algún lugar cuando la imposibilidad de lo físico, en este caso que vos traías del ejemplo de los desaparecidos o de la pérdida de algún modo, donde no... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a llorar? ¿Viste? Porque muchas veces es eso también, ¿no? ¿Dónde lo voy a llorar? Las personas iban, muchas eligen y se sienten reconfortadas cuando pueden ir a la tumba y hablar. Cuando sabes que el cuerpo está ahí. Porque vos viste que lo pusieron ahí. Sí. Ahí sería la manera más sencilla. Más sencilla. Porque ahí uno puede aceptarlo, lo ves, está Claro, ahí. tal cual. Me parece que el primer paso es ese. Primero es la aceptación de que la situación cambió, de que se terminó, o que se murió, o que la relación se terminó, ya no somos más pareja, o que Tal cual, sí. no voy a ser esa persona que yo quería, o mi hijo no es el hijo que yo esperaba y que yo quería, y aceptarlo. Claro, eso también hablábamos hoy de dentro del tema duelo, también los papás en muchas oportunidades tienen que empezar a duelar el hijo que esperaban, el hijo sano, porque le vino un hijo enfermo. Bueno, nosotros Un hijo con un trabajamos síndrome. discapacidad. Un hijo con un síndrome. Sí. Vos no esperabas un hijo sindrómico. No. Vos esperabas un chico sano. Y te vino un sindrómico. Y eso tenés que empezar a trabajar y a duelar tu hijo sano. Y una vez que tenés ya resuelto ese duelo, podés dedicarle toda la vida al hijo enfermo que te tocó. Claro. O sea, pensándolo así, sería la aceptación, la última etapa de duelo. Claro. Si la pensamos así. aceptación. ¿Cuántas ¿Sí? veces nosotros como acompañantes tuvimos que trabajar para acompañar a la familia en el proceso de que puedan aceptar la situación particular de sus hijos? Sí. Para que los puedan ver. Porque a partir de eso nosotros podemos empezar a trabajar, entrar con el equipo terapéutico para poder hacer algún tipo de intervención. Pero primero los padres tienen que poder verlo. Sí. Tienen que aceptar, tienen que ver el hijo enfermo. Si ellos no pueden ver un hijo enfermo, jamás voy a aceptar que vaya a un acompañante terapéutico. ¿A qué viene si mi hijo está sano? O en un niño o una niña en una situación diferente a la que yo consideraba que normal. tenía que ser, ¿no? Y el hecho de, ahora yo me pregunto, me voy a empezar a preguntar y estaría bueno ahí preguntarse, nosotros que trabajamos mucho en la discapacidad, ¿no? Y saber si todos en algún momento nos sentamos con la familia a poner en conversación esto, ¿no? O decir, bueno, si estamos viendo que hay una madre, un padre que no puede ejercer su lugar de madre y padre porque está precisamente en ese duelo constante, ¿no? Sentarnos a decir, bueno, ¿qué estrategia podemos brindar para poder acompañar esto que es clave, ¿no? Que es el principio Tal cual, de todo, tal cual. ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo se transcurrió este embarazo? ¿Cómo mamá fue este momento? No llevarlo, porque si hoy trajiste algo, María Clara, es una persona detenida en el tiempo. Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces poder ir hasta ese momento y decir, bueno, vamos a elaborar algo que no hubo lugar, no hubo espacio, sobre todo con los nacimientos que precisamente sí la vida sigue. Hay una vida ahí, ¿no? Y yo como mamá, como papá, como hermanos, también hermanas, Eso y te iba a demás, decir. estamos ahí y seguimos. Y hay como una aceptación, una pseudo aceptación, ¿no? Esto conlleva que cuando nace un niño enfermo en la familia, los padres se olvidan del resto.
se olvidan del resto porque los otros son sanos. Los otros pueden ir a la heladera, abrir, agarrar un pedazo de pan, tomar agua, qué sé yo. Pero también necesitan una mamá, también necesitan un papá. Y los padres están tan abocados a cuidar al enfermo, a cuidar al enfermo, que los otros, como son normales, Sí. se manejan solos. Pero también necesitan un papá o una mamá. Y ahí vienen los problemas de los niños que empiezan a no querer mucho a este porque este le absorbió a la mamá, al papá. Le robó al mamá y al papá. Sí, y toda la atención Y toda la atención y todos los juguetes y todo gira alrededor de él. Es terrible A todo eso. nosotros nos pasa Hay tanta eso. cosa para trabajar. Hay tanta cosa para trabajar. Y tanta cosa para... Cuando uno visita las casas, tantas cosas para mirar. Todo ese tipo de... mirar todos esos pequeños detalles. Cómo se maneja esto, cómo se maneja el otro, qué dicen los niños. O sea, se te hacen un poco los ojos para notar y mirar. También tiene la importancia, como decías, hoy de el trabajo en equipo. Es importantísimo el trabajo Y en sí. equipo. Nosotros decimos, como decía Samantha recién, buscar algo de esto, pero solo no vamos a poder. Nosotros, acompañado del AR, solamente un acompañante o un enfermero solo. Sería medio imposible, ¿no? Es como cargar con esa mochila y llevarla. O sea, por eso mismo, te decía recién cuando hablabas de conformó el equipo de paliativos, porque seguramente la mochila es bastante pesada el estar y llegar a los lugares, ¿no? Donde se está velando, cuando hay una pérdida. Sí. Cuando se armó el equipo de cuidados paliativos en el Hospital Neuquén, lo primero que se puso fue una supervisión externa, una supervisión por un psicólogo externo. ¿Por qué externo? Que no estuviera tan enviciado dentro del sistema de salud, que viera el sistema de salud desde afuera, para que pudiera charlar con nosotros sobre la problemática nuestra. Claro, tuya. No nuestra del equipo. Sí. Nuestra con la relación interdisciplinaria, con el equipo interdisciplinario y de cada uno. No por mis problemas personales, por mis problemas que me ocurren con tal familia o con tal chico, o si yo me involucro mucho con tal familia o tal niño, decirle por qué me involucro, decirme qué me refleja ese chico en mí y qué es lo más sano. Lo más sano es que me corra de esa familia y que vaya a otro, porque terminás siendo poco útil cuando estás tan inmerso dentro de esa familia que perdés el objetivo como acompañante terapéutico, como paliativista. ¿Por qué? Porque empezás a sentir cosas que te sobrellevan, que te sobrepasan. Entonces lo más sano es correrse y que siga acompañando a otro, que tiene el pensamiento más objetivo, puede ser más ver otras cosas que yo no veo por estar atravesado por la situación. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Por eso es tan importante comentar todo lo que nos está pasando. Porque cada vez que comentamos algo con nuestro colega, con nuestro equipo, es tan sano para nosotros, primero, porque nos alivia la mochila, y segundo, porque con nuestra charla educamos al compañero las cosas que me pasaron a mí para que vos no las hagas. O darle confianza a tu compañero para que también confíe en vos y poder sostenerse en los cuidados que hacen. Es muy, muy difícil ser acompañante terapéutico solo. Y también pensaba que esto de hablar lo que me pasa, también valido a lo que tal vez le está pasando a él y no se anima a decirlo, o no encuentra las palabras, o no se da cuenta que está sintiendo eso también. Por eso es sumamente importante decir, bien. Decir lo que nos pasa, decir lo que nos pasa. Sí. Vos hablabas de ansiedad. Eso es tan común cuando trabajamos así, porque tengo que llegar, si necesita algo, mira si esto, mira si el otro, mira si aquello. Y también a trabajar nuestras frustraciones, También a trabajar nuestras frustraciones, porque no siempre las cosas son como uno quiere y no siempre las cosas salen, cuando uno trabaja en familia así, como uno las dirige, y nunca dar nada por sentado. Siempre asesorarse de que esa familia entendió lo que vos decías y darle tiempo para que lo recapaciten.
Y nunca digas nada cuando estás solo, sino cuando hay 2 o 3, para que si no escucha uno, que lo escuche el otro. Porque uno siempre dice algo y lo dice a la madre, al padre o al familiar que está en ese momento, pero se lo dice a uno. Y ese uno escuchó lo que quería escuchar. Lo que necesita escuchar. Lo que necesita escuchar. Y vos para asesorarte, que el todos entendiendo, tenés que estar 1 o 2. Sí, bueno, cuento una situación en la índole deportiva, ¿no? Nos pasaba esto también. En un equipo de fútbol, siempre que pasaba algo, teníamos que ir a charlar con el técnico en ese momento, con 2 testigos. Claro. Para saber qué es lo que estábamos diciendo, ¿no? Claro. Quedaba... Que todos sepan lo que está pasando. Claro. Sí, o yo lo dije. Claro. O no. Porque ustedes que acompañan al terapeuta y dicen, no está tomando la medicación, no le gusta, ¿por qué no la toma? Si tomara la medicación no tendría esos desequilibrios emocionales que tiene. ¿Usted sabía eso? No, para mí la tomaba. Entonces, que el otro sepa que él no está tomando la medicación. Porque vos, tu ojo está preparado para darte cuenta que él no está tomando la medicación. Claro. Si está charlando con vos y está así, es porque está nervioso. ¿Y por qué está nervioso si te ve todos los días? Entonces, porque algo en él no está pasando, algo en él no está bien. Esa es la afinación. Y una que, Es afinación del trabajo, ¿no? Decir, de la profesión. Uno tiene que mirar, uno siempre tiene que ver con otros ojos el comportamiento no verbal del otro. Sí. Porque el cuerpo del otro habla. Y a veces más que las palabras. Sí, mucho más que las palabras. Yo si estoy incómodo con vos no te voy a mirar a los ojos porque me pone incómodo, entonces voy a estar así. ¿Y por qué te pones incómodo? ¿Porque no me gustás? ¿Porque no me gusta tu tono de voz? ¿Porque me decís cosas que no me gustan? O porque me gustás. O también, o tal vez a lo mejor vos me dijiste, ¿sabías que siempre vas a estar renco, que no te vas a curar nunca? Vos tenías la necesidad de decirlo para que el otro se diera cuenta que no va a caminar derecho nunca. Pero a mí me jodió que vos me lo dijeras. Claro. Entonces por eso yo no te quiero más a vos, me gustaba más a vos que me decís qué lindo que camino. Porque la gente siempre quiere escuchar lo bonito que tiene uno. O lo que puede. O lo que porque puede. A veces no podemos, psíquicamente hay cosas que no las podemos. No podemos, escuchar. no. Sí, bueno, entre una conversación y la otra, entre el que le dice lo rengo que está y el otro que le dice que camina bonito, hay todo un proceso que se respeta, ¿no? Porque las dos, y sobre todo cuando le querés mostrar a la realidad al otro, puede ser muy violento según cómo yo lo puedo expresar. Entonces, acompañar ese proceso, ¿no? De ir desarmando, de ir esto mismo, de que para llegar a esa aceptación que vos decías, es todo un recorrido. Todo un proceso. Preparar tuyo, a la persona para que pueda tuyo empezar a y del otro. Y que el tiempo te lo da esa persona. Claro, ¿no? porque es el tiempo de él, no el tuyo. Porque Si vos no le lo decís, está rengo y te vas a cuidar al otro. Porque Claro. el tiempo es así. Nosotros somos así. Si no hacemos más daño Claro, que el que vinimos. tal a cual, reparar. Sí. tal cual. Habrás tramitado situaciones. Sí, muchas situaciones de personas que no quieren escuchar que su hijo está enfermo, que no quieren escuchar que su hijo está enfermo. Y el tiempo te lo va diciendo, el tiempo te va diciendo que ese hijo no se cura, que ese hijo no se cura. Por eso, cuando uno está acompañando a una persona que padece una enfermedad oncohematológica terminal, Sí. te prepara a vos y a la familia para aceptar la partida. Y la partida es distinta, porque la partida es a través de ver el deterioro del otro, ver que le ponen una medicación no le hace efecto, que le ponen otra no le hace efecto, que le ponen otra no le hace efecto, y ver que cada vez se va deteriorando más. Vas viendo el proceso. Vas viendo el proceso del deterioro. Entonces eso hace que la familia acepte un poco más la partida, tanto en adultos como en niños. Porque el niño sí, al principio las madres, los padres se niegan a la aceptación de que tienen un hijo en esa situación, pero después el hijo sufre tanto
sufre tanto porque no puede jugar, porque no puede hacer esto, porque no puede hacer lo otro, porque se lo vomita, porque le duele, porque un montón de factores que influyen a que terminen aceptando la partida de su hijo. Terminen aceptando la partida de su hijo. Claro, y el sufrimiento también. El sufrimiento. Entonces después, la idea es reunirnos y charlar sobre la partida inminente de ese niño. Claro. Y trabajar los permisos. Un niño siempre necesita permisos. Mamá, ¿me deja ir a jugar? Mamá, ¿me deja ir a este lado? Mamá, ¿me deja ir? Para partir también necesita permisos. Porque no se manda solo. Y el ángel que tiene el niño hace que también su mamá le dé permiso para partir. Es muy fuerte. Claro. Una experiencia mía, cuando hablaba de la actitud no enjuiciadora, una experiencia mía, estábamos cuidando a un niño en una casa, en etapa terminal, y la mamá me dice, Carlos, me voy a ir a acostar un rato. Sí, vaya, recuéstese, duerme la siesta, yo estoy acá. Nunca lo dije. Lo dije mucho, pero nunca se lo dije a esa familia. Lo comenté mucho por eso de la actitud no enjuiciadora, ¿no? Entonces, yo estaba ahí, sentado al lado del niño, y pensé, ¿qué pasará? Su hijo se le está muriendo y ella se va a dormir. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué le pasará a la mujer por esa cabeza? Estuvo como 3 horas durmiendo. Bien. Cuando se levantó, me llama y me dice, Carlos, tuve un sueño. Ay, ¿qué soñó? Le digo. Soñé que iba con mi hijo y lo dejaba del otro lado del río. Y había tantos juguetes. Mi hijo estaba tan feliz, Carlos. Y mi hijo me decía, mamá, déjame acá, yo estoy bien. Mira qué feliz que estoy. Creo que llegó el momento, Carlos. Fue, se sentó al lado del niño, le agarró la mano y estábamos, y le empezó a hablar de que mamá va a estar bien, de que él tiene que ir con los juguetes nuevos que tiene que ir al otro lado del río, y partió. Entonces, esa mujer necesitaba esa siesta, ese descanso, para tener ese sueño y poder dejar partir al hijo. Pero en paz. Y ella quedarse en paz porque también le dio el permiso, porque también se dio cuenta que su hijo, donde tuviera que estuviera, iba a estar mucho mejor que ahí en la cama, sin hacer nada. Sí. Fuertísimo. Y otro chico me dice, como 4 años, me dice, Carlos, si yo me voy al cielo, todos nos vamos a ir al cielo. Todos. ¿Por qué preguntar? Porque vi una película que el perrito se moría y no llegaba al cielo. ¿Pero por qué no llegaba al cielo el perrito? ¿Qué le pasó? Porque era sábado. ¿Los sábados y los domingos también está abierto el cielo? El cielo está abierto las 24 horas del día. Para vos, para mí, para la mamá, para el papá, para todos. Ese perrito no tenía que llegar al cielo, por eso el cielo estaba cerrado. El día que yo decida ir al cielo, siempre va a estar abierto para mí. Vos no te hagas problema. El día que decidas ir al cielo, el cielo va a estar abierto para vos. Porque yo veo angelitos, Carlos. ¿Y cómo lo ves? Le digo. Así, que vuelan y mueven las alitas. Ay, qué maravilla, le digo. Sabés que los niños tienen esa ventaja de ver cosas que nosotros los adultos no vemos. Pero lo vemos porque ya estamos grandes, porque estamos más grandes que vos. Y viste, yo uso anteojos, entonces por eso no veo los angelitos. Pero qué bueno que vos lo veas. Entonces después le pregunté al papá y me dice si él le hablaba de los angelitos al hijo. Dijo, no, Carlos, yo soy budista. Claro. ¿Y por qué ve angelitos? Lo que son los niños, que ven otras cosas que nosotros no vemos. Que ven mucho más. Me encanta porque tocas el tema de precisamente de esto de no juzgar precisamente, y mira cómo llegaste, ya lo venía pensando y llegaste a esto del papá budista, ¿no?
Porque también nosotros cuando acompañamos, el otro, lo que hablábamos de darle el espacio y la escucha y demás, lo que salga de nosotros al otro lo tiene que reconfortar de alguna manera, ¿no? Lo que salga de nosotros, como la canción de Fito Páez, algo que me alivie un poco más, ¿no? Vengo a ofrecer mi corazón, ¿sí? Tal cual. Y entonces esto, y ahí ya no entra el juzgar, porque yo puedo no creer en el cielo, no creer que vamos al cielo, pero ¿quién soy yo para decirte a vos que estás ahí, ¿no? ¿Cómo que te vas al cielo? ¿No? Eso no es verdad. ¿Quién soy yo? Claro. Para decir eso? Tal cual. Yo siempre fui católico, siempre fui muy católico y muy rezador. Y he rezado mucho con mamás al lado del niño. Y las mamás no han rezado, han orado. Desde su religión han orado. Y hemos estado agarrados de la mano ahí, yo rezando y ella orando para dos cosas. Primero, para que el niño deje de sufrir y para que nos dé fuerza a nosotros para aceptar esa partida. Para que nos tenga fuerza a nosotros para aceptar esa partida. Es muy bueno, voy a tomar esto del ejercicio del permiso, ¿no? Porque si bien está muy claro en los niños y las niñas, o sea, en las infancias, es para toda pérdida el permiso, ¿no? Tal cual. Precisamente para quedarnos en paz, porque también el que queda en vida se aferra muchísimo a la muerte y no deja partir en paz. Tal cual, tal cual. Mi actitud personal, cuando mi madre estuvo enferma, sí, se enfermó, tuvo una terapia, después la pasaron a otro lugar, qué sé yo, y yo la estaba trabajando. Y yo la voy a ver al 5º piso en el Hospital Neuquén, y yo la veía que los aparatos sonaban y cada vez número más bajo. Le saqué todos los aparatos y le dije, Aide, así llama mi mamá, deja de sufrir, Aide. Andate con José y Juanita, que eran los papás de ella, mis abuelos, andate con ellos, que ya el tiempo me llevará a mí también y nos encontraremos los 4 en otro lugar. Así como lo estoy diciendo ahora, se lo dije a mi mamá. Y mi mamá partió de mis brazos. Y fue muy fuerte. Fue muy fuerte después que partió. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, cuando sé todo el proceso de duelo, qué afortunado que fui en poder tener en brazos a mi madre y darle permiso para que partiera y decirle que me espere porque ya voy a llegar yo. Espero que pase mucho tiempo, pero... Nadie dijo cuándo. Claro. Pero esto de liberarla... ¡Ay, qué alivio! Claro. Porque ¿para qué la tengo ahí si ya los aparatos decían la verdad? Y el médico ya había dicho que no había mucho más. Entonces, ¿para qué seguir forzando una situación por mí? Por mi dolor. Hay que ser muy egoísta. Prolongarle la agonía. Dejar partir a alguien es acto de grandísimo amor, que no siempre lo tenemos. Que no siempre lo tenemos. Ahora yo pregunto, ¿no? A cada una. Si no se sensibilizaron de la conversación, ¿no? Digo, para ir pensando también en las profesiones. Ahora hablamos, ¿no? Del enfermero, del acompañante, ¿no? Que tiene que atravesar y acompañar estas situaciones. Y voy a tomar algo que siempre rescatamos de la afectividad, ¿no? Con el otro, eso, trabajamos desde siempre vínculos afectivos, ¿no? Ya sea, por más que sea profesional, ¿no? Y hay algo que hoy hablamos del duelo que no escapamos a eso. Entonces siempre hay una fibra que nos va a tocar y por eso la importancia de tener el espacio y el lugar como profesionales, sí, para decantar, ¿no? Para poder volver. Totalmente.
Eso, porque nada, esto también sería un programa aparte. ¿Qué nos sucede con la muerte, ¿no? Que es el hecho también, hablamos de duelo como proceso y la muerte como lo puntual, ¿no? De la muerte. Y nada, y estamos todos ahí. Si vemos que el de al lado muere y yo voy hacia eso, porque todos vamos hacia eso, ¿cómo estamos viviendo el mientras? ¿No? Si es que vamos hacia eso todos. Eso hace que los velorios sean tan poco concurridos, porque ver la muerte del otro te enfrenta a que vos vas a estar en ese lugar en algún momento. ¿Por qué voy a mirar eso? Si puedo ir al cine y puedo ir a tomar un café con mis amigos. ¿Por qué voy a ir a eso? A enfrentarme con la realidad que no quiero ver. Es durísimo. Es durísimo. Sí, otro programa sería. Sí, es durísimo ese tipo de cosas. Para terminar ahí y ya cerrar, hay algo que hablamos hoy también que me gustaría, esto que vos decías antes, cuando recién nos encontramos, el hecho del tiempo también que por ahí en cuidados paliativos se da, porque se da un proceso, ¿no? Y demás, donde la gente, donde las personas más allegadas pueden ir despidiéndose, ir sacando si era que algo había que decir antes, ¿no? Y demás. Y lo que sucede diferente a cuando es algo accidental, es repentino, ¿no? Y hablábamos y decíamos esto, y qué bueno sería vivir livianitos de por sí, para cuando llegue el momento... Están livianitos. Sí. Parece un versito. Cosa que no ocurre con los niños. Cuando los niños parten, el problema no es el niño, porque no tienen peso. Entonces uno le cuenta cosas, ellos preguntan, uno le cuenta con ejemplos, acuerdo a la edad, pero el adulto no podés hacer eso. Con el adulto no podés hacer eso. ¿Por qué? Porque estás peleado con tu hija, porque estás peleado con tus padres, porque un montón de cosas emocionales que no resolviste y que resolver antes de él. Entonces por eso no te partís. O tenés muchos cariños que no dijiste. Y tu hija se fue a España y no le dijiste que la amabas. Y vos la amabas con todo tu alma. Por eso la dejaste en España. Cosas así que uno no dice. Cuando uno tiene enfermedades oncohematológicas en la casa, te permite todo este tipo de cosas. Te permite tocar, te permite decir, hablar de los afectos, hablar de las cosas duras de la vida que le pasaron a él o que te pasaron a vos con esa persona. Perdonar, contar ese secreto que no te animabas a haberlo dicho. Perdonar. Blanquear situaciones. Situaciones de engaño, de infidelidades, de hijos que no corresponden. O sea, todo ese tipo de cosas. Los adultos los tenemos que trabajar antes de partir. Y hoy hablábamos de lo importante es partir sanados desde el alma. Cuando vos haces todo ese proceso, partís sanado desde el alma. Desde lo físico no, sanado del alma. Y no muchos pueden partir sanados del alma. Sí. Qué importante que es acompañar. Ay, primero sí. a la partida y también acompañar al familiar. Sí. Ay, porque es una situación tremenda que tener a alguien que te pueda acompañar, un profesional de la salud, que te pueda acompañar en ese proceso para poder despedir a tus familiares. Acompañarte, a veces vos necesitas que te acompañen, ¿eh? O sea, a veces vos necesitas que nadie diga nada. No. Porque uno dice, ¿y qué voy a hacer la palabra de duelo? ¿Qué voy a hacer la visita de duelo? Uno va diciendo lo que le nace y a lo mejor no necesitas nada. A lo mejor lo que necesitas es esto. Ya está. Bueno, ahí pasó? entonces
vamos, ¿vos querés decir algo? No. Nos quedamos Escuchando atentamente. así quedamos. Así que... Te podés quedar acá con nosotros los próximos 10 programas. Buenísimo este programa, buenísimo que hayamos llegado a este programa que hace un año venía rondando y creo que por esas resistencias muchas veces de poner en palabras hace que retrasemos algunas cosas. Así que nos vamos con el ejercicio y la práctica. Yo creo que de todos los días estar tranquilo con uno mismo, ¿no? En todos los días. Bien. Porque sí, que nos escriban, que nos digan qué es lo que le pareció, que nos pidan que se quede Carlos para siempre. Que vuelva. Que vuelva, obviamente. Para seguir hablando otras cosas. Sí. Que nos busquen en nuestras redes, en Instagram, Senderos AT. Este programa va a estar subido en YouTube. Y que nos cuenten a ver qué es lo que sintieron. Sí. Hay una frase de Virginia Henderson. Virginia Henderson fue una médica que se especializó en cuidados paliativos. Ella fue la precursora en cuidados paliativos en el mundo, que primero fue médica, después, como vio que le faltaba una pata, fue trabajadora social. Hizo una formación en trabajadora social. Como le siguió faltando una pata, estudió enfermería. Entonces se formó en todos los recursos para formar un equipo de cuidados paliativos. Y ella decía: si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Buenísimo. Muchas gracias entonces. No, gracias a ustedes por invitarme. Me encantó venir. Y gracias al tiempo también en la escucha de todos y todas. Así que nos vemos la próxima. Gracias.